Pues bienvenidos a todos. Como siempre, esperemos de que todos estén preparados para el estudio que hemos programado para hoy. Nuestro hermano Javier Serrano es el que nos va a dar el estudio de hoy. Esperemos de que, como siempre, todos estén listos, preparados para tomar notas, para, para escuchar y aprender más de la palabra de Dios. Para esta tarde vamos a iniciar con una oración y vamos a pedirle a nuestro hermano Jesús Ángel Pérez si nos puede iniciar con una oración. Después le vamos a dejar el tiempo a nuestro hermano Javier y al terminar el estudio, pues vamos a pedir a nuestro hermano Osvaldo que nos guíe con una oración de clausura y después pues vamos a tomar tiempo para hablar un poquito más de lo que se dijo, lo que se estudió, y si hay preguntas o alguien quisiera añadir algo al estudio, es bienvenido. Así que vamos a iniciar esta noche. Bienvenidos a todos, como hemos dicho, especialmente aquellos que no son cristianos, aquellos que todavía no han conocido el Evangelio como lo enseña la palabra de Dios. Pedimos que escuchen muy bien y vamos a dejar el tiempo a nuestro hermano Jesús Ángel que empiece con una oración. Muy bien, mis hermanos, vamos a elevar esta oración a nuestro Dios con respeto y reverencia hacia Él. Oremos todos. Amado Padre Celestial, Creador del cielo y de la tierra, elevamos esta oración hasta su presencia con humildad, humillados, para darle gracias primeramente, Padre, por permitirnos estar aquí reunidos mediante este medio, mediante esta tecnología, Padre, para así estudiar un poco más de su palabra, aprender de cada una de sus enseñanzas y así aprender y seguir aprendiendo y seguir mejorando como cristianos, seguir aprendiendo más de su bendita palabra, Señor, y así poner por obra todo lo aprendido, todo lo que vayamos a escuchar en esta tarde, y así ser mejores cada día, Señor. Agradecidos estamos también por todas aquellas personas, oyentes que están aquí también con cada uno de nosotros, hermanos que nos escuchan. También agradecidos por estar en esta tarde compartiendo su bendita palabra, y de igual manera que todo sea de gran edificación para su pueblo, para sus oyentes, para los oyentes, para aquellos amigos que están escuchando y pronto vengan a sus pies, a su reino, para que sean parte de su cuerpo un día no muy lejano. Primeramente, su voluntad, Señor. Señor, manténganos con el enfoque, con esa concentración, Señor, que necesitamos para así poder aprender más de su palabra y así estar bien atentos a lo que hoy se vaya a estudiar, Señor. Señor, todas las cosas agradeciendo, rogando y pidiendo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermano Jesús. Ahora le vamos a dejar el tiempo a nuestro hermano Javier que nos dirija con el estudio de esta noche. Muchas gracias, estimados hermanos, a todos ustedes. Obviamente, todos estamos de acuerdo. Nuestra gratitud también, principalmente para nuestro Dios Todopoderoso. Me toca a mí el capítulo 2 de la carta que escribió el apóstol Pablo a los filipenses. Nuestro hermano Moisés, el lunes pasado, hizo un muy buen trabajo al presentar el capítulo 1 de esta carta. Y el capítulo 2, realmente el tema del capítulo 2 comienza en el capítulo 1 y el versículo 27, que les estimulo a que lo leamos porque allí comienza el tema del capítulo 2. Dice el capítulo 1, versículo 27,
solamente compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. De manera que ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, pueda oír que ustedes estén firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Ahí comienza el tema, que continúa a través de todo el capítulo 2. En ese versículo 27 que acabamos de leer, se les está estimulando a la iglesia y obviamente a nosotros a que luchemos unánimes por el Evangelio. Tengamos un comportamiento digno del Evangelio de Cristo Jesús, que estemos firmes en un mismo espíritu y a luchar unánimes por la fe del Evangelio. Esa unanimidad habla de una unidad. Hay que estar unidos luchando por la fe del Evangelio. Eso es lo que está exhortando y animando nuestro hermano Pablo a través de esta carta a los filipenses y a nosotros en consecuencia lógica. Pero para poder lograr eso de luchar unánimes por la fe del Evangelio, en el capítulo 1 y el versículo 2 se nos dice, 1 y 2, versículos 1 y 2 se nos dice que es necesario que haya, que exista, que prevalezca una unidad en la iglesia local. Si no existe esa unidad a nivel local, no se puede luchar por esa unanimidad por la fe del Evangelio, que ya se nos exhortó en el capítulo 1, versículo 27. Es necesario que estimulemos a la congregación local a que haya una unidad local y se nos dice específicamente cómo lograr esa unidad. En el versículo 1 y 2 se nos presenta el fundamento para lograr exitosamente esta petición. Perdón. Leamos, por favor, el versículo 1. Dice, por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión. Primeramente, amados hermanos, tenemos que hacer notar que las frases en este versículo, si hay, no es condicional, sino es una afirmación. Son afirmaciones, porque realmente existen estas cosas. Estímulo en Cristo, consuelo de amor, obviamente en Cristo, comunión del Espíritu, afecto y compasión, sí las hay. El apóstol Pablo ya ha establecido que sí las hay. Miremos solamente dos ejemplos donde gramaticalmente se usan la palabra sí de manera no condicional, sino como afirmación. En Mateo capítulo 6, versículo 30, habiendo enseñado nuestro Señor Jesucristo de los lirios del campo, de las aves que no siembran ni recogen en graneros, los lirios del campo, habiendo afirmado algo, dice el versículo 30 del capítulo 6 de Mateo, y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada en el horno, entonces allí, y si Dios es una afirmación de lo que ya se dijo anteriormente. Otro de los muchos versículos que hay con esta palabra sí como afirmación es en el capítulo 12 de Mateo, versículo 27. Habiendo nuestro Señor Jesucristo expulsado a los demonios por su poder,
dice este versículo 27, y si yo expulso, es una afirmación, no es una condición. Entonces, cuando se nos está diciendo que si hay algún estímulo en Cristo, si hay un consuelo de amor, una comunión del Espíritu, un afecto y compasión, está diciendo porque realmente existen estas cosas. Esa es la base de esta petición. Porque existen estas cosas, vamos a hacer lo que se nos está pidiendo. Busquemos la unidad local para poder lograr con éxito el luchar unánimes por la fe del Evangelio. Continúa diciendo el versículo 2, el apóstol Pablo dice, hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Podemos ver claramente la unidad que se les está pidiendo, unidad local. El énfasis, un mismo propósito, sentir, amor, un mismo espíritu, una misma actitud de carácter, dedicados a un mismo propósito. Únanse como iglesia local para poder lograr con éxito lo que se nos está pidiendo en el capítulo 1, versículo 27. Luchar unánimes por la fe del Evangelio. Esto cabe perfectamente a nosotros en esta plataforma. Todos los que estamos en la plataforma debemos luchar unánimes por la fe del Evangelio y buscar estas cosas también. Pero el apóstol Pablo comienza el versículo 2 diciendo, hagan completo mi gozo. Obviamente el apóstol Pablo estaba muy contento con sus hermanos en Filipos, pero su contentamiento no era completo, le faltaba. Algunos en la iglesia de Filipo no estaban preparados para emprender esta lucha por la fe del Evangelio. No estaban buscando la unidad de manera correcta. Y luego se nos dice en los versículos 3 y 4 que para conseguir esta unidad y este propósito se necesita eliminar toda envidia y arrogancia y vestirse completamente, totalmente de humildad. Pongamos atención, amados hermanos, en esta virtud, humildad. Es necesario, de otra manera fracasaremos rotundamente. Es imposible que alguien, una iglesia local o cualquier persona en el contexto que estamos hablando, logre algo sin la humildad y sin la eliminación del egoísmo o la envidia o la arrogancia. Miremos el versículo 3. Dice el apóstol, nada hagan por egoísmo o vanagloria. No se puede lograr nada, hermanos, nada, cuando de nuestra parte personal queremos hacer algo en pro del Evangelio, en pro de las almas en la iglesia local o donde quiera que tratamos de trabajar, si no eliminamos el egoísmo o la envidia. No se puede. No hay una manera. Hay que eliminarlo completamente. Nada se haga. Pero obviamente tenemos que quedarnos en el contexto. Está hablando de la lucha por la fe del Evangelio en salvación de nuestra propia alma y de los más que se pueda. Ese es el contexto. No nada más la mía, mi salvación. Todos los más que se puedan. Ese es el contexto. Entonces, haciendo eso, nada debemos de hacer con egoísmo o vanagloria. Vanagloria es una gloria, una jactancia que no sirve.
Dice, sino que con actitud humilde, es decir, considerándonos muy bajos, considerándonos nada, midiéndonos no con los demás, sino midiéndonos especialmente con nuestro Dios, y fácilmente llegamos a entender quién soy yo. No soy nada. Él, Dios, es todo. La humildad. Y con humildad, una vez que hayamos considerado, pensado y llegado a la conclusión, y estando en esta actitud de humildad, considerar al otro, quien quiera que sea, como más importante que a sí mismo. Obviamente el contexto está hablando en la lucha por la salvación de las almas, en la lucha por la fe del evangelio. Pueden hacer muchas aplicaciones en otras partes, en otras áreas y correctas, pero vamos a quedarnos en el contexto. Considerar a los demás como más importantes que a nosotros mismos contextualmente en la lucha por el evangelio, en la salvación de las almas. Versículo 4. Esto caracteriza a la humildad, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Contextualmente, repito, y voy a seguir repitiendo. Se trata de la lucha por la salvación de las almas y se trata de la luchar por la fe del evangelio. Intereses que tienen que ver con el evangelio. Intereses que tienen que ver con las almas. No buscando, porque fácilmente nuestra mente vuela a otras áreas, a otros contextos, y tenemos problemas para aceptar esta enseñanza. Pero cuando nosotros lo mantenemos en su contexto, se trata de en la lucha por la fe del evangelio y en la lucha por la salvación de las almas, no buscando cada uno nuestros propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Ya se estableció lo que se tiene que quitar y lo que tenemos que mantener. Vanagloria, envidia, desechar. Humildad, mantenerla. Y con ese carácter humilde, amados hermanos, considerar a los demás como más importantes y buscar sus intereses. Ahora el apóstol Pablo, de manera regia, en su enseñanza, pasa el ejemplo máximo de humildad. Un ejemplo vivo y verdadero. Cristo Jesús. Cuando digo vivo y verdadero es que realmente sucedió y sigue sucediendo en la humildad de nuestro Señor Jesucristo. Versículos 5 al 8. Continúa el versículo 5. Haya pues, habiendo establecido la importancia de la humildad, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Se trata de actitud, no de sentimientos, no de emociones. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Aquí, hermanos, contextualmente y de acuerdo al propósito de la lección, está hablando de nuestro Señor Jesucristo, que existía antes de venir aquí en la tierra por primera vez, antes de que viniera a la tierra por primera vez, existía en el cielo en forma de Dios, con todos los privilegios de Dios, con todo el poder de Dios. Pero él no consideró aferrarse, quedarse en esa gloria, en esa situación. Se humilló como Dios. Ese es el punto.
Dios mismo, amados hermanos, vino a servir, vino a lavar pies, vino a que le insultáramos. Eso es el carácter humilde, que a pesar de ser poderoso, a pesar de que tiene conocimiento, a pesar de que tiene sabiduría, no los usó. Cuando se trata de los intereses espirituales, no los usó. Como Dios, fue humilde. Continúa diciendo el versículo 7. Habiendo establecido la forma de Dios, dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Fue una humillación, amados hermanos. Fue una humillación para Dios venir a la tierra, como Dios se humilló al tomar forma de siervo y hacerse semejante a los hombres. Pero él lo decidió hacer. No quiso aferrarse a estar allá en el cielo en esa igualdad con Dios. Nunca dejó su naturaleza divina. Él nunca ha perdido esa naturaleza divina, pero sí tomó la naturaleza humana, sí la tomó. Pero nos habla de Dios humilde, nuestro Señor Jesucristo. Pero luego miremos el versículo 8. Y hallándose en forma de hombre, ahora ya no se nos presenta en forma de Dios un hombre al nivel de todos nosotros, amados hermanos. Hombre, igual que nosotros, también se humilló. Dios humilde, hombre, Jesucristo, hombre humilde. Ejemplo para nosotros. Ejemplo para esta petición de que es necesario la humildad práctica y verdadera. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, voluntariamente, a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Muchos hermanos batallan hoy en día con la enseñanza, ya no con la práctica, de morir por Cristo. Están poniendo muchos argumentos sin base, sin valor, inútiles. ¿Y qué si está en peligro de muerte mi vida? ¿Y qué si entra un ladrón y mis hijos están amenazados? Aquí está hablando de la humildad hasta la muerte y nos está poniendo el ejemplo nuestro Señor Jesucristo. Como hombre, al nivel de nosotros, permitió que le escupieran, que le bofetaran cuando él los podía destruir, hacerlos polvo, pero no lo hizo, fue humilde. Les interesaba su salvación, los intereses de ellos. Consideraba más importante a los demás que a sí mismo. Bueno, porque Cristo se comportó de esta manera por el carácter humilde de Cristo, Dios lo exaltó hasta lo sumo, hasta lo máximo. Como hombre, Jesucristo hombre. A Jesucristo en forma de Dios ya no se puede exaltar más. Él es Dios. No se puede exaltar más a Jesucristo en forma de Dios. Pero habiendo el contexto, la línea, el tejido conjuntivo, acaba de hablar de en forma de hombre. Se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó. Jesús hombre lo exaltó hasta lo sumo, que indica que si nosotros tenemos este carácter humilde, también nos va a exaltar nuestro Dios. Depende de nuestro Dios y depende de nuestra humildad. Y le confirió un nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Un día va a suceder esto. Se pronunciará el nombre de Jesús. Pongamos atención que dice su nombre Jesús, no Jesucristo, no Cristo Jesús. Jesús. Al nombre de Jesús se dobla toda rodilla de los que están en el cielo,
en la tierra y debajo de la tierra, todos, enemigos y gente fiel, infieles y fieles, todos un día reconocerán y dirán, algunos con lamento y con bastante mala conciencia, Él es Señor. Otros, los que lo aceptaron, los que le obedecieron, los que se esforzaron por ser fieles, los que llegaron a ser humildes como Él en esta lucha por la fe del Evangelio, dirán, Él es Señor con gozo y con gloria, para gloria de Dios Padre. Es Dios el que planeó esto. El Dios Padre el que lleva esta gloria. Un día, todo mundo, buenos y malos, reconoceremos que Él es realmente lo que es Señor, máxima autoridad, el que tiene el control, las riendas del cielo y de la tierra, del universo mismo. Entonces, se nos está hablando de manera excelente lo que debemos de hacer, especialmente la humildad. Por lo tanto, los hermanos de la iglesia de Filipos y por implicación nosotros, debemos de ocuparnos en nuestra salvación. Ese es el tema. El evangelio. Luchar unánimes por la fe del evangelio. Luchar por nuestra propia salvación y la de los demás. Por los más que se pueda. Por lo tanto, la hermandad debe de ocuparse de su salvación con temor y temblor. Versículos 12 al 18. Dice el versículo 12. Así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense, trabajen intensamente en su salvación. Lo que está de por medio, lo que está en juego, es nuestra propia salvación y la salvación de los demás. Dicen las escrituras en otros contextos, en otras enseñanzas, el perfecto amor echa fuera al temor. No es el contexto aquí. El contexto es que debemos de tener temor de perder nuestra salvación. Debemos de temblar si es que no tenemos la confianza de la salvación. Y cuando uno tiene el temor de perder algo de mucho valor, es porque realmente le está dando el valor que realmente tiene a esa cosa. Y esto es la salvación. ¿Quién no va a tener temor y no va a temblar si está perdiendo, si está en juego su salvación? Hay que tener respeto, hay que tener temor, hay que tener diligencia, hay que ocuparnos en nuestra salvación con estas otras características, temor y temblor de perderla, de ofender a Dios, de que Dios nos repruebe. Eso también era algo de la persona del hermano Pablo. Tenía ese temor, por eso estaba trabajando tanto. Continúa diciendo el versículo 13. Porque, y esa palabra porque entrelaza lo anterior con lo que va a decir. Es Dios el que ha diseñado esta salvación. Es Dios el que nos da por su gracia la salvación. La pone a nuestro alcance. Es Dios el que tiene este plan de salvar a la humanidad. No solamente mi propia salvación, no solamente la salvación personal. Preocuparnos con temor y temblor por la salvación de los demás. Porque Dios es quien obra en vosotros. Es Dios el que está trabajando, el que está haciendo esta obra, esta labor, este trabajo, tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Dios es el diseñador de este plan salvador.
Ahora dice el versículo 14, hagan todas las cosas con texto, porque nuestra mente vuela a otras aplicaciones. Hagan todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones. ¿Cuáles cosas? No todas en general, todas las que se nos está hablando aquí. En la lucha unánimes por el evangelio, en la unidad en eso, en la unidad de la iglesia local, en quitar la envidia, la avaricia, la vanagloria, en buscar la humildad, todas esas cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis irreprensibles, versículo 15, y sencillos hijos de Dios, sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa. El apóstol tiene altos estándares espirituales para sus hermanos y para él mismo y para nosotros. Irreprensibles y sencillos hijos de Dios en medio de donde vivimos, en medio de familiares no creyentes, en medio de trabajadores no creyentes y respetuosos, en medio de generaciones torcidas y perversas, en medio de la cual, les afirma el apóstol Pablo, resplandecen, porque la iglesia de Filipo era una iglesia ejemplar. Se había cultivado una hermosa comunión espiritual entre el escritor de esta carta y la iglesia de Filipos. Y esta carta abunda el gozo, porque el apóstol Pablo mira la posibilidad de su carrera termine, se acabe exitosamente. Eso es lo que lleva a esta carta a impregnarla de gozo. Existe la posibilidad de que él termine su carrera con gozo y en lugar de ver la muerte y el sacrificio, predomina el gozo, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, para que resplandezcan como estrellas en el mundo. Versículo 16, sosteniendo firmemente la palabra de vida, haciendo énfasis del tema. La lucha por el evangelio, sosteniendo firmes, nos toca a nosotros, a los cristianos, sostener firme este estandarte, la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano, ni habré trabajado en vano. Amados hermanos, el apóstol Pablo tiene grandes expectativas espirituales para con sus hermanos en Filipos. Grandes. Él trabaja de esta manera. Él se preocupa intensamente. Está plasmada esa preocupación en este capítulo por los demás. Pero en esta ocasión su mente está con ellos, con la iglesia de Filipos. Y habla de un gozo en el día del juicio final por el trabajo que él hizo con esta iglesia. Por eso al principio dice, hagan completo mi gozo. Ya estaba gozoso con esta iglesia, pero esperaba más de estos buenos hermanos y hermanas. Dice, continúa diciendo el 18, también ustedes les ruego, los pone al mismo nivel que él, en este gozo, en este trabajo, en este sacrificio, en este conocimiento, en esta comprensión de la importancia del evangelio, de la salvación de nuestras almas y la salvación de los demás. También ustedes les ruego, regocíjense de la misma manera y compartan mi gozo conmigo.
Pero regresemos al versículo 17 porque creo que me brinqué ese versículo que es importante. Bueno, el 16, perdón. El 16 dice, no, el 17. El apóstol Pablo está bien dispuesto a vivir por Cristo y morir por Cristo. Dice el 17, pero aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me regocijo y comparto mi gozo con todos ustedes. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo en el versículo 17? En el versículo 1 ya dice que está preso y que sus prisiones han redundado en mayor progreso del evangelio. Está esperando un veredicto porque dice en el capítulo 1, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Se va a dictar un veredicto y van a decir muera o siga viviendo. Existe la posibilidad de que muera. Por eso él dice, pero aunque yo sea derramado como libación, no le preocupa la muerte. La anhela, la desea, porque él dice estar con Cristo es mucho mejor. Mucho mejor. ¡Qué gran fe! Por eso está impregnada esta carta de gozo. Su carrera puede terminar victoriosamente, con éxito, con gozo. Pero aunque yo sea derramado como libación, no le preocupa morir. Otra vez lo dice. Ese derramamiento de ese vino en el Antiguo Testamento era una efusión que se hacía en los sacrificios de que se practicaban en el Antiguo Testamento. Y esa libación o ese vino que se derramaba daba un olor agradable de perfume a esos sacrificios. Allá en Timoteo también habla de una libación, pero diferente. Al final de los sacrificios ceremoniales, al final de todo sacrificio ceremonial, también se derramaba un vino para el final, pero él habla de esa forma de libación allá porque ya va a morir. Segunda de Timoteo, ya va a morir. He corrido la carrera, he guardado la fe, me espera la corona de vida. Bueno, pero aquí esta libación es una muerte, pero él no sabe si va a suceder o no. Aunque yo sea derramado como libación, aunque muera, sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, mira al servicio, al sacrificio de la iglesia de Filipos como una ofrenda a Dios. Y a él, su muerte, como una libación sobre esa ofrenda. Y que dice, me regocijo por ello y comparto mi gozo con todos ustedes. No tengo temor, no tengo mala conciencia. Como él pide aquí anteriormente, sin murmuraciones ni contiendas, con gozo. Me regocijo y comparto mi gozo con todos ustedes. Versículo 18, también a ustedes les ruego. Piensen de la misma manera, trabajen de la misma manera, regocijaos de la misma manera y compartan vuestro gozo conmigo. Compartamos este gozo. Contagiemos a los demás con esta fe, con esta confianza, con este trabajo, con esta lucha. Compartamos esta clase de gozo. Y finalmente en el capítulo 2 se nos presenta a Timoteo y a Epafrodito, dos hermanos que están intensamente interesados en el bienestar de esta buena iglesia de Filipos. Versículos 19 al 30. Dice,
Mas espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, a fin de que yo también sea alentado al saber de vuestra condición. Estaba preocupado intensamente por ellos, por su salvación. Versículo 20, hablando de Timoteo, pues a nadie más tengo del mismo sentir mío que esté sinceramente interesado en vuestro bienestar, porque todos buscan sus propios intereses y no los de Cristo Jesús. En el contexto, en relación con la iglesia de Filipos, nadie estaba tan interesado como el apóstol Pablo en el bienestar espiritual por la iglesia de los filipenses. Mas espero en el Señor enviaros pronto a Timoteo, pues a nadie más tengo del mismo sentir mío que esté sinceramente interesado en vuestro bienestar, porque todos buscan sus propios intereses y no los de Cristo Jesús, en relación con esta buena iglesia. Versículo 22, pero ustedes conocen sus probados méritos. Timoteo había trabajado con él en el establecimiento y en la edificación y en la preocupación de esta buena iglesia. Ustedes conocen sus probados méritos, que sirvió conmigo en la propagación del evangelio como un hijo sirve a su padre. Por tanto, a este espero enviarlo inmediatamente tan pronto vea cómo van las cosas conmigo. Y confío en el Señor que yo mismo iré pronto. Tiene la confianza, como ya lo reflejó en el capítulo 1, que quedarse vivo es más eficaz, y tiene la confianza en las oraciones y la suministración del Espíritu Santo, que no lo van a sacrificar en ese encarcelamiento. Confío en el Señor que yo mismo iré pronto. Ahora va a hablar de Epafrodito, versículos 25. Pero creí necesario enviaros a Epafrodito, y miremos cómo se expresa de Epafrodito. Epafrodito es parte de la iglesia de Filipos, es un miembro de la iglesia. Obviamente Timoteo también está interesado por Epafrodito. El apóstol Pablo también está interesado por Epafrodito. Pero al igual que Epafrodito, en esa iglesia de Filipos había otros hermanos que trabajaban seguramente igual o más que Epafrodito, ejemplares. Y se expresa de Epafrodito, dice: mi hermano, mi colaborador, mi compañero de milicia, que también es vuestro mensajero y servidor para mis necesidades, porque él os añora a todos vosotros y estaba angustiado, porque habéis oído que se había enfermado. Estaba preocupado Epafrodito, porque se enfermó gravemente, y la iglesia, sus hermanos allá en Filipos, se iban a preocupar intensamente. Dice el versículo 27, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, no solo de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Así que lo enviaré con mayor solicitud, para que al verlo de nuevo se regocijen y yo esté más tranquilo en cuanto a ustedes. Recíbanlo pues en el Señor con todo gozo, y tener en alta estima a los que son como él. Téngalos en muy alta estima. Los que entienden dedicarse completamente y al punto de morir con gozo. Porque dice finalmente el versículo 30, porque estuvo al borde de la muerte por la obra de Cristo. Qué oración tan hermosa que describe el trabajo espiritual de Epafrodito. Porque estuvo al borde de la muerte por la obra de Cristo.
arriesgando su vida para completar lo que faltaba en vuestro servicio hacia mí. Luchemos, entendamos la carta, que es palabra de Dios, entendamos que es Dios el que está obrando en nosotros, tanto el querer como el hacer. Entendamos que es necesario luchar unánimes por la fe del Evangelio, pero para lograr eso es necesario estar unidos en carácter, en el propósito, en amor localmente, y que es muy importante desechar la envidia y la rivalidad y la vanagloria, y de suma importancia vestirnos de humildad, ejemplo máximo, nuestro gran Señor Jesucristo, como Dios humillado, como hombre humillado, y Dios lo exaltó hasta lo máximo. Eso espera a todo hombre y mujer que atiende la palabra de Dios, la obedece con gozo y con gusto, será exaltado, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Gracias por su fina atención a todos. Gracias a los que están a través de las redes sociales y los que en el futuro escucharán esta lección. Que Dios les bendiga. Gracias, hermano Javier. Ahora vamos a dejar el tiempo a nuestro hermano Osvaldo, que nos va a cerrar este estudio con una oración. Nuestro hermano Osvaldo. Oremos, amados hermanos. Nuestro Dios y Padre que estás en los cielos, santificado, glorificado sea su nombre. Damos gracias, oh Dios, por permitirnos dedicar tu palabra a través de esta red social. Gracias porque tenemos presente que el Evangelio de Cristo debe de ir en marcha y debe ser predicado a todas las naciones. Gracias por tu palabra que ha sido expuesta a través de nuestro amado hermano Serrano. Que usted bendiciendo su palabra y sea usted, Padre, bendiciendo al siervo que la ha presentado humildemente con exactitud, prontitud y diligencia. Gracias, oh Dios, por tu revelación escrita en ella. Gracias porque en ella nos enseñas que debemos de vivir en unidad doctrinal, de acuerdo a tu voluntad, tu palabra santa, y que debemos seguir el ejemplo máximo de nuestro Señor Jesucristo, que se humilló a sí mismo, dando su vida en rescate por cada uno de nosotros. Bendice a los hermanos que están presentes en esta plataforma y ayúdales a cada uno de ellos en todo lo que concierne a la vida espiritual y a la vida física, si así es tu voluntad. Y le pedimos, oh Dios, que nos ayudes con aquellas personas que escuchan tu palabra a través del Facebook. Gracias, oh Dios, por este privilegio, y todo lo oramos y lo pedimos a través de Jesucristo, tu Hijo, conforme a tu voluntad. Amén. Bien, hermano Osvaldo y hermano Javier, muchas gracias por esa exposición. Creo que fue muy simple, fácil de entender, y creo que cualquiera que escuchó y tomó notas podrá entender más fácil lo que el apóstol Pablo les está tratando de transmitir a los hermanos ahí en Filipo. Así que, habiendo escuchado esto, la oración, ahora vamos a dejar tiempo para todos aquellos que quieran decir algo, los que tienen alguna pregunta para nuestro hermano Javier o solamente quisieran añadir algo al estudio. Vamos a hacer esto a través de cómo aparece en mi pantalla. Vamos a empezar con nuestro hermano Osvaldo, después nuestro hermano Andrés Pong, después nuestro hermano Jesús Ángel Pérez, después nuestro hermano Moisés, nuestro hermano Benedicto Calderón, si también quiere decir algo, después de nuestro hermano Moisés, y al final, si nuestro hermano Refugio quiere decir algo, que normalmente no lo hace, pero si
Si quiere decir algo de igual manera, puede decir algo. Así que podemos empezar. Hermano Osvaldo. Muy bien, hermano. Pues, no hay nada más que decir. La carta que presentó, el capítulo que presentó nuestro hermano en la carta a los Filipenses fue bajo el contexto escritural, muy bien presentada. Pues el hermano lo dijo todo. Gracias, hermano, por su humilde servicio al Señor y su buena voluntad de compartir con nosotros este humilde estudio, pero que es poderoso porque es el Evangelio de Jesucristo nuestro Señor. Y pues nada más que decir y muy agradecido y que Dios nos bendiga. Hermano Andrés. Gracias, hermano González. Hermano Javier, muchas gracias también por su trabajo excelente. La lección más sobresaliente es la unidad en cuanto al trabajo y todo lo relacionado con el Evangelio. Y tenemos el ejemplo supremo del Señor Jesucristo y también el apóstol Pablo en cuanto a la disposición de dar su vida por el trabajo en las cosas de Dios, que hasta ese grado debemos de llegar nosotros, ¿verdad? De humillarnos, de estar también dispuestos a ser sacrificados por el Evangelio. Y especialmente me gustó el punto de el egoísmo, dejarlo a un lado. Al contrario, siempre ver por el bien común para que la iglesia esté unida y caminando y creciendo en el gozo que debemos de tener por servir a Dios. Muchas gracias, hermano Javier. Ese es mi comentario. Gracias, hermano Andrés. Nuestro hermano Jesús Ángel Pérez. Sí, mis hermanos, buenas tardes, un gusto saludarlos a todos. Muchas gracias, mi hermano Javier, por la lección, por el estudio en esta tarde. Sin duda alguna, esa humildad de parte de nuestro Señor Jesucristo es algo maravilloso, algo hermoso, ¿verdad? Uno pudiera decir, mi hermano Osvaldo es una persona humilde, mi hermano Moisés es bien humilde, y todos y cada uno de ustedes, mis hermanos, podría decir yo, ¿verdad? Son bien humildes, pero el nivel de humildad de nuestro Señor Jesucristo es algo tremendo, mis hermanos, la verdad. Al humillarse de esa manera como hombre y también como hijo de Dios es realmente increíble, ¿verdad? Es algo que sí debemos de considerar y tener en nuestra mente, ¿verdad? Siempre nuestra mente y nuestro corazón esa humildad tremenda de nuestro Señor Jesucristo al dar su vida por cada uno de nosotros. Y es por ello que gracias a ese sacrificio pues tenemos cada uno de nosotros esa salvación, ¿verdad? Si nosotros así seguimos firmes, seguimos avanzando, seguimos adelante, y si así también nuestros oyentes, nuestros amigos que están escuchando, pues deciden venir a los pies de nuestro Señor Jesucristo y ser parte de su cuerpo, pues también tienen esa gran dicha, ¿verdad? Esa salvación, si así ellos también lo desean. Pues muchísimas gracias, mi hermano Javier. Gracias por esta gran lección y ese es mi comentario. Muchas gracias. Gracias, hermano Jesús. Su hermano Moisés. Gracias, hermano González, por la oportunidad y muchas gracias, mi hermano Javier, por esta excelente exposición, muy clara, como ya lo dijo el hermano Osvaldo. Muy poco que agregar porque fue demasiado claro. Sin embargo, me quedo con ese mensaje que estos dos capítulos nos enseña la carta a los Filipenses, que es una carta estimulante, ¿sí? Es una carta no solamente para la iglesia en Filipos, es estimulante, sino también para nosotros como cristianos, porque el estímulo que Pablo le estaba haciendo a esta iglesia era para que continuara en el bien hacer que estaba practicando esta iglesia.
¿sí? Y esa era la mejor manera, a mi punto de vista, de agradecer todo lo bueno que esta iglesia había practicado o había compartido con el apóstol Pablo. Es cierto que escribió otras cartas y aunque otras cartas no recibió ayuda y como quiera enseñaba el evangelio, pero esta carta, tiene una particularidad muy importante, que lo dijimos en el primer capítulo, que es una carta que se ve como si le estuviera escribiendo a un amigo o a unos amigos, ¿verdad? Y eso es algo muy importante. Me quedo con algo que el hermano Serrano dijo acerca del Señor Jesucristo. Mucho se ha dicho y se seguirá diciendo, porque Jesucristo es digno de ser realzado siempre. Que el ejemplo máximo, ¿verdad?, de humildad nos lo da nuestro Señor Jesucristo. Aún pudiendo él evitar, siendo Dios aquí en la tierra, no lo hizo. Evitar todo sufrimiento no lo hizo, sino que se humilló hasta la muerte. Y eso es algo que nosotros, decía nuestro hermano en el estudio, nos falta carácter, nos falta valentía, porque a veces anteponemos los peligros para no hacer la obra del Señor. Y eso es algo muy importante, que si confiamos en el Señor, ¿qué importa morir? Si al final de cuentas, como dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Es todo, hermanos. Dios les bendiga. Gracias nuevamente por su aporte, hermano Javier. Gracias, hermano Moisés. No sé si nuestro hermano Benedicto quiere decir algo también. Gracias, hermanos. Buenas noches a todos. No los conozco a todos. Nomás conozco al hermano Andrés en persona. Conozco al hermano Osvaldo por estas plataformas. Solo quiero darle gracias a Dios por esa hermosa lección que dio el hermano Javier. Y una de las cosas es que como cristianos, yo pienso que la humildad es parte fundamental de cada uno de nosotros para poder exaltar el nombre de nuestro Dios. Porque a veces quizás hemos cometido el error de que somos portavoces del evangelio, pero lo hacemos de una manera arrogante y así nunca vamos a poder lograr llevar a más almas a los pies del Señor. Es todo, hermanos. Llegué tarde, pero lo que escuché pude analizar lo que la humildad en nosotros debe de ser una pieza fundamental para poder lograr llevar el evangelio a las personas en todo el mundo. Que Dios me les bendiga, hermanos. Gracias, hermano Benedicto. No sé si nuestro hermano Refugio quisiera decir algo. Si quiere decir algo, puede pues abrir su micrófono. Si no, ok. Fue una enseñanza excelente. Yo no tengo nada que añadirle. Me gustó mucho. Gracias. Pues gracias a nuestro hermano Refugio y pues yo solo voy a decir de igual manera que no hay mucho más que añadir porque todo ya, cuando eres de último, pues todos ya dijeron todo lo que se tiene que decir, pero le doy gracias a Dios, a nuestro hermano Javier, de que pueda seguir en este camino, animando especialmente a aquellos hermanos que él conoce, que él puede llegar y que nosotros de igual manera podamos continuar también haciendo lo mismo. Vamos a pedirle a nuestro hermano Moisés si puede cerrar ahora con una oración y si gustan quedarse después de la oración, se pueden quedar y nuestro hermano, como saben, nuestro hermano Andrés es el que va ahora a tomar control de lo que nos queda. Hermano Moisés. Gracias, hermanos. Vamos a orar con reverencia a nuestro Dios. Bendito Señor, Padre eterno que mora en los cielos, santificado sea su santo nombre. Le damos gracias, Padre, por esta gran oportunidad que nos dio de reunirnos
de esta forma, a través de esta plataforma, Señor. Gracias porque usted es bueno. Y a pesar de las actividades seculares, nos ha dado la oportunidad y el privilegio de poder escuchar su palabra en esta tarde. Bendiga a nuestro hermano Javier que la expuso, Señor, que usted le siga ayudando, le siga usando como un instrumento útil en el evangelio, en el bien hacer de predicar su palabra. Gracias, Padre, porque le sigue dando vida, salud a nuestro hermano y a todos los que hacemos lo mismo. Le agradecemos esa gran bendición. Bendiga a aquellos que escucharon a través de las plataformas diversas como Facebook, redes sociales, y más tarde lo harán por YouTube. Señor, bendiga los corazones sinceros de esas personas que escuchan con avidez su palabra, esperando encontrar respuestas sólidas, firmes a cualquier duda que ellos tengan respecto a lo espiritual. Gracias, Señor. Bendiga a cada uno de mis compañeros en la plataforma. Bendígalos en salud, bendígalos con más energía para que todos podamos seguir haciendo lo que usted manda, Señor, a través de su palabra, predicar el evangelio. Gracias. Se los suplicamos todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Hermano Andrés. Sí, gracias, hermano González. Gracias a todos y cada uno de ustedes, amados hermanos, de estar en la plataforma. Agradecemos la visita del hermano Benedicto. Como él lo mencionó, tuve el gusto de conocerle acá en Indianápolis hace a unos 3, 4 años atrás. Y pues vamos a despedir a la audiencia que tenemos en Facebook por este momento, agradeciendo siempre que estén aquí con nosotros y también a aquellos que van a ver el video ya grabado, pues también les agradecemos eso, y a los que lo van a ver en YouTube, también agradecemos que estén con nosotros. Dios les bendiga porque van aumentando las personas que se inscriben en el canal, y también en Facebook van aumentando el número de personas que ven a los videos, así de que eso es bueno. Entre más personas vean la palabra de Dios, ¿verdad? Hay más posibilidades de que el mundo pueda cambiar, o que personas cambien su dirección hacia Dios. Dios les bendiga. Muy buenas tardes a todos. Muy buenas noches a aquellos que ya están en lugar donde está oscuro. De esa manera cortamos el video en Facebook y vamos a cortar aquí la grabación en Google Meet